Muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar pues en este culto y lo hacemos con el comentario y la aplicación de la palabra de Dios que tenemos precisamente hoy en el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos siguiendo pues, como veis, la historia de la Iglesia cristiana desde este principio que podemos poner en el día de Pentecostés, pero no es el principio de toda la Iglesia, eso hay que dejarlo claro. Podemos decir que en el día de Pentecostés, lo hemos repetido muchas veces, es necesario recordarlo, el día de Pentecostés lo que hay es el principio del cristianismo, es decir, de los que van a creer en el Mesías, de los que creen por la palabra y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en la redención por medio de la muerte del Mesías. Y esto es el principio de una nueva etapa. Así que hemos considerado esta cuestión, primero la celebración del día de Pentecostés, las señales especiales que se hicieron en aquel día y cómo hay indudablemente desde este momento una separación entre lo que es la rama del judaísmo y la rama del cristianismo. Pero antes esto venía ya de lo que es la Iglesia de Dios, es decir, la comunidad, la gran asamblea de Dios, el pueblo o congregación de Dios. Eso que es la eclesia, la iglesia, eso ya existe del Antiguo Testamento, así se la llama con ese nombre en la versión griega del Antiguo Testamento, eclesia, y esa palabra aparece siempre docenas de veces en todas las escrituras del Antiguo Testamento. Pero ahora lo que estamos viendo, pues, desde este día de Pentecostés es que hay una división, los que creen que Jesús es el Mesías y los que no creen en esto. El judaísmo no cree que Jesús fuera el Mesías, continúan bajo la ley, continúan con sus esfuerzos para salvarse a través de la ley, y mientras que sabemos que esa salvación es un regalo, es un acto de la gracia de Dios que nos ha sido dado por medio de la misericordia y por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que aquel día fue extraordinario, ya lo comentábamos hace poco, hace unas semanas. Particularmente lo que ocurrió en aquel día fue que se cumplió la profecía de Joel. Y una de las cosas que decía Joel en su profecía es que iba a venir un día en el cual se iban a producir una serie de señales, lo que llamaríamos milagros. Tal vez la palabra milagro, que no es la mejor forma de decir lo que ocurre, no acaba de completar la idea del todo. Milagro es una palabra que viene simplemente de una cosa maravillosa, miraculosa en el sentido de maravillosa, una cosa que no la vemos cada día, no la vemos con frecuencia, la vemos raramente. Los milagros, incluso en la Biblia, ocurren, pero ocurren no cada día. Es decir, a nuestros ojos no se producen milagros cada día. Los milagros o las grandes señales portentosas, maravillosas que Dios hace, ocurren con frecuencia, de una manera imperceptible, de una manera que nosotros no nos damos cuenta. Dios hace milagros, claro que sí, pero esos milagros, en primer lugar, no están hechos a través de la mano de los seres humanos. En el día de hoy, esos milagros no se hacen por mano humana. Dios hace milagros de muchos modos a través de su providencia, del gobierno que Dios tiene de la humanidad, del gobierno que Dios tiene de la creación entera.
de la forma en que Dios relaciona los hechos que muchas veces nosotros pues simplemente realizamos sin darnos cuenta, consciente o inconscientemente, pero que van siguiendo todos ellos unos planes divinos que son esos planes de la divina providencia. En definitiva, vamos a ver que en estos primeros tiempos de la Iglesia cristiana, de los que creyeron que Jesús era el Mesías, en estos primeros tiempos se producen algunas señales especiales, se producen algunos milagros y Dios los hace a través de sus apóstoles. También hay algún caso especial de alguna persona que sin ser apóstol puede ser un instrumento de Dios para hacer un milagro. Pero a medida que avanzamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y luego en las cartas que escriben los apóstoles, vemos que poco a poco van desapareciendo esas señales. No hay cada día milagros y al terminar el primer siglo prácticamente ya no se habla de milagros. Por ejemplo, las cartas del apóstol Juan, las cartas del apóstol Pedro, no nos hablan de que en ese momento se estén realizando milagros o que la vida de la Iglesia cristiana dependiera de los milagros. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta, porque en el siglo presente que vivimos nosotros ahora, todavía hay muchas personas en las iglesias que piensan que los milagros son una parte muy importante, las señales milagrosas, incluso las resurrecciones de personas o algunos otros hechos espectaculares. Y eso tenemos que rechazarlo, porque no es así la vida cristiana. Hemos llegado al punto, hoy, enseguida, muy pronto después de Pentecostés, donde la verdadera esencia del cristianismo está en la palabra predicada y la palabra escrita. Eso lo dice muy claro el apóstol Pablo en la carta primera a los Corintios. Dice, hablando de la sabiduría, esto también es importante, porque hay personas que por un lado creen que los milagros se tienen que continuar haciendo y se hacen, y otros también que ponen toda su confianza en la ciencia, en la sabiduría. Aquí, en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo pone las cosas en su sitio, porque en aquel tiempo, cuando él escribió esta carta, habían muchos ya en la iglesia cristiana. Fijaos, después de Pentecostés habían pasado no muchos años ya, cuando se escribió esta carta. Y ya en la iglesia de Corinto, una iglesia ya establecida, con gente convertida del paganismo, pero también del judaísmo, de ambos lugares venían digamos, los elementos que componían la iglesia de Corinto, pues ya habían unas ideas equivocadas. Y el apóstol menciona esto para poner las cosas en su sitio. En el capítulo 1 de Primera de Corintios, el versículo 18, fijaos lo que dice. Dice, porque la palabra de la cruz, o sea, el Evangelio, que tiene como centro la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de la cruz ciertamente es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Ya tenemos aquí una división. La predicación del Evangelio, lo que él llama la palabra de la cruz, la palabra, el discurso, la enseñanza de lo que significa la cruz de Jesucristo,
Dice, esto para ciertas personas es necedad, locura, algunas versiones lo traducen. Es decir, algo que no es propio de personas, vamos a decir, de personas más o menos centradas. Dice, no, esto es de locos. ¿A quién se le ocurre decir que por creer en la muerte de una persona, de un hombre que murió en una cruz hace 2000 años, por creer que Él nos puede salvar y pedírselo, vamos de verdad a salvarnos al final? En el mundo pagano de entonces, muchos no creían en un final de castigo, en un final horrible, sino más bien todo lo contrario. Estaban esperando ir al paraíso de los dioses y pensaban que con sus propias virtudes, con sus propias obras, podían ganar esto. Así que recibir gratuitamente la salvación por medio de la predicación del Evangelio, esto les parecía una locura, una necedad. Pero, dice, está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Los filósofos de aquel tiempo, los pensadores, las personas instruidas de aquel primer siglo, rechazaron el Evangelio. Entre los griegos y también entre los mismos judíos, unos por una razón, otras por otras. Lo cierto es que consideraron que el mensaje del Evangelio no daba la altura de lo que ellos consideraban como sabiduría, la sofía, es decir, la filosofía, el amor a la sabiduría. Ellos estaban pendientes de su propia sabiduría y de su propia inteligencia y rechazaron el Evangelio. Pero el apóstol Pablo pregunta aquí en 1 Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de esta época? ¿No aturdió Dios la sabiduría del mundo? Por cuanto en la sabiduría de Dios el mundo dejó de conocer a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la necedad de la predicación. O sea que aquí hay un contraste entre los que se rinden y se arrodillan delante de la sabiduría, de la ciencia, de la filosofía, hoy diríamos de la técnica también, todo eso que es la obra de la razón y del pensamiento humano, que el ser humano se lo atribuye a su propio mérito. Y el apóstol hace estas preguntas, ¿dónde está eso? Es decir, ¿qué han hecho? ¿Qué beneficio nos han dado? ¿Han conseguido erradicar, arrancar de la sociedad la corrupción, el odio, el miedo, la muerte, etcétera? ¿Lo han conseguido? Pues no. Dice, y por esto, porque en la sabiduría de Dios el mundo dejó de conocer a Dios mediante la sabiduría, así que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la necesidad de la salvación. Hemos leído ya. Por esto, Dios en su sabiduría dice, no ese es el camino de la salvación. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué relación tiene todo esto con lo de Pentecostés y con el principio de la Iglesia cristiana? Pues la relación es que ya antes de la venida de Jesús, el pueblo de Israel, el pueblo judío, ya había cogido un mal camino. Por eso, cuando Jesús nace y cuando viene a este mundo, se nos dice claramente, el apóstol Juan lo dice en su Evangelio, que Jesús vino a los suyos y los suyos
no le recibieron. ¿Y por qué no le recibieron? Porque el mensaje de Jesús no era el mensaje de la sabiduría, de la filosofía, no era el mensaje de la ciencia, no vino ni siquiera pues a reformar la sociedad en el sentido en que la gente le gusta o quiere oír. No es nada de esto. El Señor Jesucristo no era un reformador político o social, ni siquiera un reformador religioso tampoco. Él era aquel que viene a predicar un mensaje muy simple. Como él diría, el que cree en mí tiene vida eterna. Ese es el mensaje, básicamente, poniéndose él en el centro directo cuando él dice mi sangre y mi carne. Él en persona humana, viene a realizar nuestra salvación. Y ese mensaje es un mensaje que lo rechaza la sociedad hebrea, los judíos, y lo rechaza también la sociedad pagana. En un principio, cuando el apóstol escribe a los corintios, ya él tiene la experiencia de que efectivamente la mayor parte del pueblo judío lo ha rechazado. Dentro de la iglesia cristiana hay judíos convertidos, desde luego, hay cristianos de origen judío, también hay paganos que se han convertido, pero la inmensa mayoría en este tiempo de que estamos hablando, de esta primera mitad del siglo I, en esa parte del tiempo, la inmensa mayoría de la sociedad, toda la sociedad, ha rechazado el Evangelio. Por lo tanto, dice, así que esto es una realidad, lo han rechazado. Y el Señor dice que la palabra de la cruz es necedad, o locura para los que se pierden. Y la razón de que rechacen el Evangelio es porque ellos buscan otra cosa. Y lo dice esto en este pasaje en 1 Corintios 1, versículo 22. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los griegos quiere decir los gentiles, los que no son judíos. Eran griegos o eran romanos o eran de cualquier parte del imperio romano. El caso es que estos buscaban sabiduría y los que eran judíos buscaban señales, o sea, milagros. Milagros. Y efectivamente se produjeron milagros en torno al tiempo de aquel Pentecostés. El primer milagro, claro, fue lo que ocurrió aquel día, aquellas llamas de fuego sobre las cabezas de los que allí estaban, aquel viento tremendo, y sobre todo aquel don especial que no sabemos exactamente cómo funcionó, porque dice que mientras los apóstoles hablaban, cada uno oía el mensaje en su propia lengua. Y eso puede ser que es que cada uno de los apóstoles o de los que estuvieron predicando lo hiciera en una lengua que no sabía, o puede ser que hablando como ellos hablaban, en su propia lengua, los otros lo escuchaban en la que era propia de ellos. Es decir, hablando ellos, por ejemplo, en hebreo o en arameo, hablando en la lengua aramea, porque estaban en Jerusalén en aquel momento y allí se hablaba arameo, pues uno lo entendía en latín, otro lo entendía en griego, otro en un dialecto del griego, otro en lenguas minoritarias, las que se hablaran en el norte de África, en Egipto. Es decir, cada uno lo entendía en su lengua. Esto no quiere decir necesariamente que los apóstoles estaban hablando ellos en esa lengua, y hemos de quedarnos un poco, diríamos,
en una cierta duda de cómo ocurrió ese milagro, porque lo que ellos dijeron, os acordaréis, es cómo puede ser esto, que cada uno lo estamos escuchando en nuestra propia lengua. Sea como sea, aquello fue un milagro, algo maravilloso, algo que no se producía por formas naturales, por causas naturales. Entonces, lo que importa es que unos cuantos años después de aquel suceso, el apóstol San Pablo certifica que los judíos piden señales. Señales quiere decir milagros. Haznos una señal, danos una señal, un milagro, haz algo sobrenatural para que podamos creer en ti. Y los otros, los griegos, ellos buscaban sabiduría, no les importaban tanto los milagros, ellos buscaban una ciencia especial, un conocimiento secreto, lo que más tarde dio como origen todo lo que era la gnosis, el conocimiento especial, secreto, privado, que les daba la llave y la clave de las cosas eternas, de las cosas invisibles, la gnosis. Pues unos buscan una cosa, otros buscan otra, pero el apóstol San Pablo dice, pero nosotros predicamos al Mesías crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, una piedra de tropiezo para los judíos, porque ellos no creían que el Mesías iba a venir de aquella manera humilde, de aquella manera casi de incógnito, desapercibida, y menos que iba a morir en la cruz, pues a manos de los paganos. No lo podían creer eso, y cuando se les hablaba de eso, se escandalizaban, tropezaban en la piedra, y esto que la piedra es el mismo Señor Jesucristo. Por eso dice, ellos han tropezado en esa piedra. Y para los judíos es eso, y para los gentiles, necedad. Los paganos, cuando oían el Evangelio, la inmensa mayoría de ellos consideraban que aquello era un mensaje absurdo, un mensaje de locura, que no tenía sentido. Eso es lo que pensaban ellos. Pero responde el apóstol San Pablo diciendo, pero nosotros, ellos buscan sabiduría o buscan milagros, nosotros predicamos al Mesías crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles necedad. Más para los llamados, tanto judíos como griegos, el Mesías es poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí lo tenéis escrito. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto es lo que responde. En la persona de Jesucristo tenemos el milagro, tenemos la señal definitiva. El Logos, el Verbo eterno que se hizo carne, que habitó entre nosotros y que dio su vida para la redención nuestra, para la expiación del pecado. Esa es la gran señal, el gran milagro. O como también ya desde los profetas y el mismo Señor Jesucristo dijo, las señales, no tendréis más señales que la señal de Jonás, la resurrección. Todo está unido a la misma idea de la vida y la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. De manera que fijaos qué maneras tan diferentes de pensar. Pues bien, lo que ocurrió después de Pentecostés es que efectivamente se produjeron algunas señales. No podemos decir que no. Es evidente que ahí tenemos una
especie, diríamos, de acto en el cual Pedro y Juan, estamos en el capítulo 3, Pedro y Juan suben al templo a la hora de la oración y he aquí que se encuentran ahí a un varón, a un hombre cojo de nacimiento, al cual ponían sus amigos, sus familias, le ponía cada día a la puerta del templo para pedir limosna a los que entraban en el templo. Pues ahí vemos a ese hombre postrado que no podía ni andar, no podía decir, un hombre totalmente inválido, y entonces se produce un gran milagro. Al leer esto, muchos creyentes hoy día piensan que lo mismo es en el siglo I que en el siglo XXI. Y es verdad que hay muchas cosas que son igual. Las cosas esenciales son igual. El Evangelio no ha cambiado, ni tiene que cambiar. Lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, de que nosotros predicamos a Jesucristo. Esa es la esencia del ministerio cristiano. El poder de la predicación de la palabra de Dios para convencer a las personas de que solamente hay salvación en Jesucristo, en nuestra fe en Él, como autor de la salvación. Pero, de una manera u otra, todavía hay quien está pensando que esos milagros que se produjeron al principio tendrían que continuar. Y de hecho dicen, es que continúan. Y entonces hay muchas historias y muchas iglesias en donde todavía hoy la gente va para que los curen, les den sanidad, o que se produzca un milagro para un problema que tienen. Y mucha gente parece que cree, o dice que cree, por los milagros, por las señales, y se entusiasman por las señales que se cuentan unos a otros y que se van extendiendo en toda esa especie de historia paralela que hay en las iglesias, en cierto tipo, sobre todo, de iglesias. Pero eso, si nos damos cuenta, no es lo que nos está enseñando las Escrituras. El apóstol San Pablo dice, bueno, si es que los judíos piden señales, piden milagros, dice, pero nosotros no vamos haciendo milagros por ahí, nosotros predicamos el Evangelio. No vamos a hacer cosas portentosas. Se producen algunas. Y ya digo que al final, cuando ya el apóstol Juan escribe sus cartas, no se habla allí de milagros. Y en las cartas de Pedro no se habla de milagros. ¿Por qué no se habla de milagros en esas cartas? Ni en la de Santiago tampoco. Y en las del apóstol Pablo apenas se me hace mención a alguna cosa de carácter milagroso. Apenas. Más bien lo que tenemos es un rechazo, como vemos aquí. Los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos el Evangelio, predicamos a Cristo Jesús, que es un escándalo para los judíos, la piedra de tropiezo, y para los gentiles es una locura. Pero aquí él lo deja muy claro. Entonces me preguntaréis, ¿cómo es que aquí tenemos un caso de un milagro? Ya he dicho que no se trata de excluir totalmente de golpe, radicalmente, no terminan esos milagros. Dios hace milagros a través de los apóstoles, como se habían hecho milagros a través de la persona de Jesús. Jesús realizó varios milagros a lo largo de su vida. Podríamos contar una serie de ellos, ¿verdad? Muchos no están contados aquí. El apóstol Juan nos dice también al final de su Evangelio, nos dice
que Jesús hizo muchas otras señales que no están ahí relatadas. Pero una cosa son las señales que Jesús hizo, que ya están profetizadas por Joel, que se cumplen en el día de Pentecostés también. Otra cosa es la historia del cristianismo ya siglo tras siglo tras siglo, porque eso ya no puede depender de los milagros. Los milagros son señales excepcionales que Dios hace para confirmar la autoridad de su palabra. Un milagro que no va seguido de la palabra de Dios, pues puede ser un milagro de Satanás mismo, un milagro mentiroso. Los milagros satánicos no van acompañados de la palabra de Dios, todo lo contrario. Satán hace milagros mentirosos, engañan a la gente, se van detrás de ellos, pero ahí no está la palabra de Dios, no está el mensaje del Evangelio, no está la persona de Jesucristo. Es decir, son milagros que no apuntan a la persona de Jesús. Y cuando Pedro y Juan fueron al templo, y fueron al templo, fijaos, al templo de Jerusalén, al templo judío, en estos primeros tiempos los cristianos no tenían a dónde ir. No se podían reunir más que en algunas casas. Eso también, por cierto, hay que decirlo, porque esas interpretaciones que se hacen de la Biblia, tan literal, tan al pie de la letra, en algunas cosas, al final se estrellan. Hay cristianos que dicen, el tener una capilla para reunirnos está mal, dicen. Tenemos que reunirnos en las casas, dicen, porque los primeros cristianos se reunían en las casas. Bueno, pero ¿qué manera de interpretar la Biblia es esa? ¿Qué manera de leer la Biblia? Los cristianos se reunían en las casas, no tenían ningún sitio, ni podían tenerlo para reunirse. Los que sí que se podían reunir eran los que iban al templo. El Señor había ordenado construir un templo y allí iban a dar culto a Dios. Y luego tenían las sinagogas, que eran como una especie, diríamos, de sucursales del templo, ¿verdad? No para hacer sacrificios, pero sí para leer la palabra, etc. Los judíos tenían las sinagogas y tenían el templo hasta que fue destruido en el año 70. Pero mientras tanto, los mismos apóstoles y muchos cristianos iban al templo. No tenían otro sitio donde ir. Se reunían en las casas para partir el pan, dice, es decir, para celebrar la cena del Señor, para escuchar la predicación de los apóstoles. Esto en Jerusalén, en un principio. Pero no hay ninguna orden, ninguna señal de que el único sitio lícito para celebrar el culto sean las casas. Es simplemente que no tenían otro sitio. Nadie les iba a regalar un templo, nadie les iba a permitir abrir un lugar solamente para el culto. Eso no existió nunca. Por lo tanto, a partir de que el cristianismo tuvo libertad religiosa, y tardaron 2 siglos más, fijaos, hubo casi los 300 primeros años de la vida cristiana, no habían iglesias, edificios, no habían iglesias. Al contrario, se tenían que esconder los cristianos en Roma, allá en las catacumbas. En los otros sitios del Imperio Romano, pues tenían que ir con mucho cuidado de que no fueran descubiertos, y tenían que hacer reuniones de poca gente en las casas, siempre en las casas. Pero es por eso, porque había persecución, porque no había medios, no había una organización general tampoco, no podían hacer nada más que dar culto a Dios y dar testimonio y vivir la vida cristiana en sus familias. No había otra cosa.
casi en 300 años. Pero en realidad vemos que al principio la Biblia pues, nos está diciendo, explicando cómo ocurrían las cosas. Lo mismo con los milagros. Ocurren milagros, sí. Se hacen a través principalmente de los apóstoles. Principalmente a través de los apóstoles. Hubo un hombre llamado Simón, que cuando vio el poder que los apóstoles tenían, también él quiso tenerlo y les ofreció pagar dinero para que le dieran el poder de hacer milagros. El famoso Simón el Mago. Pues los apóstoles predicaban la palabra y alguna vez, por orden expresa del Señor, por inspiración de Dios, hicieron algún milagro. Al igual que el Señor Jesucristo, no iban por la calle haciendo milagro tras milagro, uno tras otro. Esa no fue de vez en cuando, alguna vez. Y esto era algo impresionante, es verdad. La gente se enteraba, muchos habían de testigos, y eso era suficiente pues como para darles una confianza también en el discurso que ellos predicaban, en la doctrina que predicaban. Porque no nos salva la fe en un milagro. La fe en un milagro no, porque el milagro es una cosa visible que se ve. La curación de este hombre, aquí en Hechos capítulo 3, este hombre en la puerta del templo, esa curación se hizo públicamente, a vista de muchos. Por lo tanto, no hay que tener fe para creer lo que están viendo los ojos. Y cuando pasaron por delante de este hombre, Pedro y Juan, que iban a entrar ya, estaban por entrar en el templo, les pedía limosna aquel hombre, y Pedro entonces fijó los ojos en él y le dijo: míranos. Y él estaba atento, esperando recibir algo de dinero de ellos. Y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Mesías, anda. Y asiéndolo de la mano derecha, lo levantó, e inmediatamente fueron fortalecidos sus pies y sus tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio, andando y alabando a Dios. Y lo reconocían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en la puerta, la hermosa, del templo. Y se quedaron llenos de admiración y atónitos a causa de lo que había acontecido. Bueno, pues ahí tenemos, es un hecho excepcional. No volvió a ocurrir al día siguiente, ni al otro, ni a la otra semana. Aquí hay muy pocos casos que se nos cuentan de milagros en esta época que describe el libro de los apóstoles. Claro, que nos lleva pues, casi hasta más allá de la mitad del siglo I, hasta el año 60, por ahí. Fijaos entonces que, aunque es cierto que en Pentecostés ocurrieron cosas maravillosas, lo más maravilloso de todo fue el cambio espiritual que se produce en las personas. El cambio espiritual. Porque ya comentábamos algo la semana pasada. Al final del capítulo 2, en el versículo 40, 2:40, con otras muchas palabras testificaba solemnemente y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Este era el discurso de Pedro en el día de Pentecostés. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados,
Y en aquel día fueron añadidas como 3000 personas y estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración, a las oraciones. Y sobrevenía temor a toda alma, y muchos prodigios y señales milagrosas eran hechas por los apóstoles. En aquel mismo día hicieron señales maravillosas. En aquel día de Pentecostés. Porque en aquel día se tenía que cumplir lo que estaba escrito por el profeta Joel. Es decir, fue un día especial, es un día de explosión de la presencia de Dios y del Espíritu de Dios en medio de ellos. El día de Pentecostés fue como una fiesta auténtica de la predicación de la palabra de Dios, este largo discurso de Pedro que tenemos aquí, y luego de señales y milagros que realiza. No nos dice cuáles, qué clase de milagros, pero habrían curaciones. Seguramente la mayor parte de estos serían curaciones. Un mudo que no podía hablar y ahí le devolvieron eso, y un ciego, etc. Todos esos, los milagros que hacía el Señor Jesús, no otros diferentes. No había magia, no habían cosas inútiles, sino especialmente curaciones. Y luego vino un espíritu de fraternidad, un espíritu de unidad enorme. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partían el pan de casa en casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón, pero también tenían un espíritu de estar unidos, juntos. Algunos vendieron propiedades para ayudar a otros, porque había una situación de emergencia, una situación auténticamente de emergencia. Bien, pero ya a medida que vayamos avanzando en el libro de Hechos de los Apóstoles, nos daremos cuenta de que claro que ocurren cosas maravillosas. Normalmente es de la propia providencia divina cómo va guiando a unos y a otros, cómo libra a algunos de las cárceles o de la muerte, a otros no, cómo aparece la figura del apóstol Pablo, al que se le dará el trabajo de llevar el Evangelio muy lejos. Bien, hermanos, así que todo esto nos abre la puerta al libro en sí, a la historia del cristianismo en esta primera mitad del siglo I. Algo excepcional. No hay movimientos que se haya extendido por toda la tierra con la rapidez con que se extendió el cristianismo en estos 50 años que vemos en esta historia. Indudablemente que hay ahí menos de tiempo. Es una época rapidísima, teniendo en cuenta que no tenían los medios de comunicación de hoy, que no tenían los medios de viajar de hoy, que no había la forma de escribir a través de la página impresa ni nada. Es decir, todas esas cosas son un milagro. Cómo se extendió el cristianismo como un reguero de pólvora por toda el área del Mediterráneo. Todos los países alrededor del Mediterráneo recibieron el Evangelio muy rápidamente, empezando desde el día mismo de Pentecostés, donde habían judíos y prosélitos del judaísmo de muchos países diferentes. Ese es un milagro. Y nosotros, hermanos, no caigamos nunca en la tentación de creer las cosas que se están diciendo de cuántos milagros hacen en una iglesia, cuántos milagros hace una persona, un líder, un dirigente, un predicador o un pastor, o que sea, porque parece como si tuviera dones especiales o poderes especiales. Y eso no es así.
Hemos sido llamados a creer en el mensaje y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La fe es un milagro. Es un milagro. Que una persona se convierta de no creer en nada a creer en Jesucristo como Salvador, eso es un milagro. Es un nuevo nacimiento, es una regeneración. No busquemos más milagros que eso. Y el Señor, indudablemente, Él sabe muy bien cuándo tiene que hacer, por su providencia, cosas que nosotros no podemos hacer. Porque Él ordena y establece y gobierna sobre el mundo y las leyes de la naturaleza, y puede suspender esas leyes en un momento, o puede anularlas, o puede hacer lo contrario, porque el milagro no tiene límites en cuanto a lo que Dios puede hacer. De manera que ahí empezamos, en ese capítulo 3, esa curación de un hombre que aquel día fue llevado por sus amigos, lo transportaron en volandas, lo llevaron entre todos o en una camilla, como cada día hacían, a la puerta del templo en Jerusalén, y aquel día fue un día de transformación, porque no le dieron dinero. Pedro y Juan no le dieron dinero. Le dijeron: lo que tenemos te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate y anda. Que el Señor os bendiga a todos y que aprendamos nosotros a confiar en el Señor en toda circunstancia de nuestra vida. Amén.